Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el día de hoy voy a comenzar una serie de vídeos sobre creación de entornos en 3D Studio Max y con ciertas herramientas como la que vamos a ver hoy, que se llama Gaea, que es una herramienta para generar terrenos de forma procedural. Veremos otras en futuros vídeos como World Creator, veremos también otras estrategias mixtas con 3D Studio Max, etc. Es un tema que a nivel personal me gusta mucho y normalmente no le he dado cabida hasta ahora en el canal porque soy consciente de que es un tema de poco interés o con menos interés de lo habitual entre el público objetivo que suele visitar mis vídeos. Pero bueno, al final he decidido hacerlo igualmente porque la verdad es que a mí me gusta y creo que puede ser interesante. Entonces, aunque tengan menos visualizaciones, voy a dedicarle un tiempo a hacer una serie de vídeos al respecto. En el vídeo de hoy vamos a cubrir Gaea y vamos a hacer una introducción al programa, o sea que hoy no esperéis aprender técnicas muy espectaculares, pero sí que podéis entender el procedimiento de trabajo para crear un terreno como este que estáis viendo ahora en pantalla. Pues es una montaña random, tampoco tiene nada de especial, pero con ella vamos a poder entender el procedimiento de trabajo partiendo de primitivas base, con modificadores y con nodos de erosión y posteriormente cómo generar las texturas. Al final nos exportaremos una geometría para ver cómo se puede importar todo eso en 3D Studio Max. Y en un futuro, ya con este conocimiento básico, podremos profundizar un poquito más en quizás terrenos más específicos o en estrategias mucho más concretas. Como este es el primer vídeo que voy a hacer sobre esta herramienta, en él voy a hacer lo que suelo hacer en la primera vez que cubrimos un software, que es mostraros mis primeras impresiones, el flujo de trabajo más habitual, la user interface, etc. Así que este va a ser un vídeo introductorio. Para los que ya tengáis experiencia con el software, probablemente os conviene o buscar otro contenido o esperar a que yo haga algún vídeo más específico. Lo que voy a intentar es daros mi visión general y cómo se puede utilizar esta herramienta. No vamos a poder cubrir todas las opciones, ni todos los nodos, ni todas las combinaciones, porque Gaea es un software bastante complejo. Ahora mismo estoy utilizando la versión Bleeding Edge, así que si queréis poder ver exactamente la misma user interface y lo mismo que yo estoy viendo, deberíais usar también esa versión. La versión estable, que no es la de Bleeding Edge, es precisamente como su nombre indica, un poco más estable, pero no tiene las nuevas características que sí que incorpora esta versión Bleeding Edge. Así que vamos a empezar. Tenemos la pestaña de bienvenida, donde podemos encontrarnos aquí con pues una serie de carpetas que contienen proyectos precreados. Es decir, si yo quiero bien entender cómo se hace, por ejemplo, pues no sé, este tipo de montaña o este tipo de terreno con estos lagos o cualquiera de estos elementos que podemos encontrar aquí, pues simplemente abrimos uno de estos presets y el equipo de Quad Spinner ya nos tiene preparados las combinaciones de nodos para conseguir este look. Esto puede ser muy útil cuando estamos en las fases tempranas de aprendizaje para entender pues cómo estas personas han hecho las combinaciones necesarias para obtener este tipo de desplazamiento. A nosotros nos va a servir para poder mostraros la user interface con contenido dentro de ella. La user interface es bastante fácil y recuerda mucho a otras herramientas de diseño procedural como pueden ser Substance Designer, incluso herramientas de compo como pueden ser Nuke o Fusion, o tal vez os suena un poco pues el editor de materiales procedural, o mejor dicho por nodos de 3D Studio Max. Tenemos en la parte de la izquierda los nodos que van a ser nuestros ingredientes fundamentales de trabajo. En la parte del centro abajo tenemos el área de trabajo, que aquí es donde vamos a ir, por ejemplo, soltando nuestros nodos. Cuando soltamos uno de nuestros nodos, automáticamente nos aparece seleccionado y veremos una representación tridimensional de qué hace exactamente este nodo. Y del nodo seleccionado tendremos aquí en la pestaña a la derecha sus propiedades correspondientes. Ahora tengo aquí un multifractal, que es un tipo de ruido fractal, y tenemos una serie de propiedades. Podemos cambiar, por ejemplo, la escala de las features más grandes, digamos, las elevaciones y las hendiduras de menor frecuencia. Podemos añadir
más contraste, podemos añadir más roughness, que sería como más brusquedad todavía, y la mayoría de los nodos tienen un seed aleatorio, que como ya sabéis en este tipo de herramientas nos permiten generar aleatoriedad. Diferentes resultados basados en el mismo tipo de ruido, pero pues con un look distinto. Y luego, pues en este caso tenemos también la posibilidad de toquetear la variación, un montón de parámetros que son exclusivos de este nodo. Si ahora, por ejemplo, arrastramos otro nodo, en este caso este se llama Rocky, ya veremos qué hacen muchos de ellos. Ahora solamente quiero que entendamos la user interface. Pues nos aparecen otro conjunto de propiedades completamente diferentes. Cada nodo tiene sus propiedades. Bien, hasta aquí muy fácil de entender. Además de las propiedades, en esta otra pestaña que tenemos a la derecha, tenemos las características del mundo que estamos creando. Esto será útil cuando vayamos a exportar nuestro proyecto a otras plataformas. Pero hay una funcionalidad que es útil desde el primer momento, que la tenemos aquí abajo en Terrain Definition, que nos permite configurar la escala de nuestro proyecto. Es decir, el ancho y el alto de este cuadradito que nosotros tenemos aquí representado en 3 dimensiones, lo podemos configurar desde aquí. Si yo quiero que en lugar de ser 5 kilómetros, que por defecto viene 5 metros por 5 metros, por una altura máxima de 2.600 metros, puedo poner la mitad, por ejemplo, 2.000 o 2.500. Y entonces, obviamente, si los lados son más pequeños, la altura en proporción a los lados es mayor. Al principio lo podéis dejar como viene por defecto, simplemente vamos a juguetear un poco con la user interface y crear diferentes tipos de combinaciones. Pero será importante cuando vayamos a exportar nuestro terreno. Además de las propiedades de nuestros nodos, veréis que todos los nodos, o prácticamente todos los nodos, aunque tienen propiedades distintas, y veis que cuando cambio de uno al otro estas propiedades se actualizan, hay una parte de abajo que permanece constante. Esto que tenemos aquí son los efectos del output de este nodo. Son comunes a todos los nodos y me permiten modificar el aspecto de nuestro mapa de desplazamiento. Es importante recalcar que Gaea, así como World Creator, así como otras herramientas similares, lo que hacen es generar mapas de altura, mapas de desplazamiento. Esto está sujeto a ciertas limitaciones, como por ejemplo que no podemos superar un ángulo de 90 grados, es decir, no podemos tener una pendiente de más de 90 grados, no podemos tener un risco saliendo de una montaña o una cueva entrando en una montaña. Eso lo tendríamos que esculpir posteriormente en ZBrush o en herramientas similares. Y además es importante tener en cuenta que estamos trabajando todo el rato con imágenes y por lo tanto a esas imágenes les podemos aplicar ciertos tratamientos y esos son los que podemos encontrar aquí abajo. Podemos aplicarle un auto levels, por ejemplo, para hacer que el punto blanco o que el punto más blanco de nuestro mapa de desplazamiento se convierta en el valor máximo, que serían 2.600 metros en este caso, y el punto más oscuro se convierta en 0. Sería normalizar, en este caso, nuestro mapa de desplazamiento. Aquí tenemos la representación tridimensional, pero a veces también se hace interesante tener una representación en 2 dimensiones de nuestro mapa de altura. Y para eso tenemos esta pestaña de 2D. Aquí veremos una representación sombreada de nuestro mapa de alturas, pero si queremos echarle un vistazo a la información en bruto de este mapa de desplazamiento, podemos marcar esta casilla que tenemos aquí. Y entonces vemos los valores de luminosidad o los valores de desplazamiento que están generando este terreno. Los puntos más blancos representan elevaciones y los puntos más oscuros hendiduras. El punto blanco, o sea, si hubiera píxeles de color blanco puro, representarían el valor máximo de altura que tengamos configurado en este parámetro de aquí, en este caso 2.600 metros. Y si ahora, por ejemplo, le aplicamos un autoniveles, aquí se entiende un poquito mejor qué es lo que están haciendo estos efectos. Podemos aplicarle una transformación del tipo logarítmico, por ejemplo. Vamos a ponerlo quizás con autolevels para que se entienda un poco mejor. La transformación logarítmica es una transformación de gamma, podríamos decir, que lo que va a hacer es que nos va a dar mucha más prioridad a los valores de baja luminosidad de nuestra imagen y a la hora de traducirlo a cómo se visualiza esto en 3 dimensiones, pues sería que vamos a quitarle o vamos a hacer como una silueta con esta forma que estoy dibujando con el ratón, ¿no? Como de esta panza hacia arriba. También podemos utilizar, por ejemplo, las herramientas de Clamp. Clamp es muy útil dentro de Gaea, nos permite bajar los puntos máximos o subir los puntos mínimos.
Por ejemplo, lo que podemos hacer si tiramos del clamp max, como veis, estamos haciendo que estos valores de píxeles que antes eran blancos puros, ahora valen el 25% de estos 2600 metros. Y podemos hacer algo con los puntos mínimos, como veis aquí. Luego, con estas herramientas tenemos la posibilidad de ajustar nuestro terreno, de hacerle cambios y por lo tanto de hacer máscaras y de hacer todo tipo de transformaciones. Los que ya estéis familiarizados con el trabajo procedural en otras herramientas, esto es el día a día. Luego tenemos la opción de clip. Clip en este caso lo que nos va a hacer es que nos va a troncar los valores que queden por encima de este umbral de tolerancia. Como veis aquí, le estoy diciendo que todos aquellos valores de luminosidad o de altura, si lo queremos llamar así para ser un poco más precisos, que estén por encima del 46% de la altura, porque previamente hemos normalizado este parámetro, van a quedar recortados. Y aquí vais a poder ver que en nuestro terreno vamos a recortar toda esa información, eliminarla. Y podemos hacer algo parecido con las partes de abajo, por ejemplo. Esto sería como aplicarle un output a un noise procedural en 3D Studio Max, por ejemplo, si venís de esa plataforma. Y esto nos permite generar todo tipo de cosas. Tenemos que pensar que estos nodos son, además de un mapa de altura, son una máscara. Y yo puedo utilizar cualquiera de las dos cosas. Igual quiero en ocasiones utilizarlo como mapa de desplazamiento y en otras ocasiones puedo utilizarlo como máscara para decidir, pues, dónde hay agua o dónde cae la nieve o cosas similares. Además de nuestro clip, tenemos un blur. Yo creo que el blur también es bastante claro de entender. Nos desenfoca los valores de nuestros píxeles. Uno extremadamente importante que nos vamos a encontrar aquí sería este shaper. Como veis, tiene un dibujo bastante descriptivo. Si le damos hacia la derecha, lo que vamos a hacer es crear como estas formas abombadas, es decir, como mesetas que sobresalen, y hacia la izquierda vamos a acentuar las partes más puntiagudas. Es básicamente hacer que pues, el terreno tenga como esta forma o esta otra forma. Cambiamos los valores de luminosidad de nuestro mapa de desplazamiento para darle una nueva forma y por eso se llama shaper. Y bueno, luego tenemos aquí varios modos de fusión. Por defecto, las capas no tienen un modo de fusión en particular, es decir, ahora veremos cómo funciona cuando empecemos a mezclar nuestras capas, pero aquí podemos alterar esos modos de fusión y también los podremos alterar dentro del nodo de combinar y otra serie de nodos especiales. También tenemos aquí un raise, que esto nos permite básicamente elevar la ganancia de nuestro mapa de desplazamiento. Es como un valor de multiplicación. Si multiplicamos todos los valores por 1,5, pues lo que antes valía 1, ahora valdrá 1,5. Lo que antes valía 0,5, pues ahora valdrá la multiplicación por este valor. Bueno, un parámetro que puede ser interesante en algunas ocasiones. También tenemos aquí un displace. Displace también es un parámetro muy importante. Vamos a verlo aquí en RAW para entender un poco mejor lo que hace. Y como veis, introduce distorsión sobre nuestro ruido. Es decir, es como un ruido distorsionando nuestro ruido original. Este tipo de cosas se utilizan mucho a la hora de crear texturas procedurales o a la hora de crear precisamente desplazamientos procedurales. Veis que ahora el aspecto es muy distinto. Quizás si le quitamos los niveles puede quedar un poco más estético. Antes del desplazamiento teníamos un ruido más típico y después del desplazamiento hemos añadido mucha complejidad a nuestro terreno o a nuestro mapa de desplazamiento. Bueno, iremos utilizando la mayoría de estas opciones progresivamente según vayamos necesitándolas. Además de la parte de abajo de la User Interface, en la parte superior tenemos una serie de parámetros que también son importantes. El primero que encontramos es el que nos permite determinar la resolución de cálculo para nuestro visor en 3 dimensiones. Ahora mismo está en 512, lo cual significa que tengo una textura de 512 píxeles por 512 píxeles para definir un área de 5 kilómetros, lo cual me da una resolución por metro bastante baja. Pero lo puedo aumentar. Puedo aumentarlo a 1K, por ejemplo, al doble, que serían 4 veces más de píxeles. Vamos a irnos aquí para ver el resultado del terreno original y ver cómo esto incrementa el detalle. Ahora tenemos mucho más detalle que antes. Con 512 teníamos un resultado bastante borroso y con 1000 tenemos un resultado más definido. Podemos continuar subiéndolo, podemos otra vez multiplicar por 4 la cantidad de detalle, la cantidad de píxeles en nuestro mapa de desplazamiento, pero como veis, uno de los problemas que tenemos
es que va despacio. Es decir, cuando empezamos a incrementar considerablemente la resolución de nuestro cálculo, vamos a tener que esperar cada vez que hagamos un pequeño cambio. Este quizás es el punto más flojo ahora mismo de Gaea, que funciona con la CPU y por lo tanto no es tan rápido como World Creator, que trabaja de forma prácticamente interactiva. A cambio, tiene toda la potencia del trabajo con CPU, es decir, tenemos infinidad de posibilidades al ser nodal y al tener un montón de herramientas para trabajar. Así que depende un poco de lo que queramos hacer. Si queremos tener todo este control, toda esta potencia, igual preferimos asumir los tiempos de espera. Si estamos simplemente buscando crear terrenos rápidos y no necesitamos un terreno muy específico, entonces igual World Creator es mejor alternativa. Y en muchas ocasiones se hace interesante combinar las dos herramientas. Utilizar World Creator para hacer un diseño y quizás luego Gaea para hacerle pues, algún tipo de erosión específico o algún tipo de transformación específica. No hay uno mejor que el otro, sino que son herramientas distintas. ¿Cómo vamos a trabajar normalmente? Lo ideal sería trabajar a la mínima resolución posible que nos permita tener una experiencia, digamos, más o menos interactiva, que no tengamos que esperar mucho tiempo, pero que nos permita ver las características de nuestro terreno. Y eso normalmente va a ser entre 512 y 1K. Con 1K suele ser suficiente para ver las formas generales, para ver los volúmenes más grandes y para entender el tipo de terreno que estamos creando. Y una vez que tengamos definido todo ese detalle, cuando empecemos a trabajar en los detalles más finos, si ahora queremos ver, por ejemplo, pues cómo quedan estas grietas de afiladas, etc., podemos subir a 2K. Cuando nos intentamos subir a 4K, nos advierte el programa de que esto consume muchos recursos, de que vamos a necesitar 64 GB de RAM o más. En mi caso no hay problema porque tengo 128, pero si estamos trabajando con una máquina con los recursos más limitados, pues igual no nos conviene trabajar en 4K. Es importante recalcar que la velocidad o la resolución de trabajo no necesariamente es la resolución de salida. Nosotros podemos trabajar aquí en el visor a 2K y luego exportar a 16K. Incluso en Gaea ahora mismo tenemos implementado un sistema de multitile que podríamos dividir el terreno en trozos independientes y exportar, por ejemplo, pues 16 por 16 cuadraditos, cada uno de ellos de 8K. Al final, Gaea tiene la capacidad de exportar resoluciones absolutamente monstruosas. En el momento de la grabación de este vídeo, World Creator todavía no lo permite, pero ya están trabajando para la próxima versión en esta característica, así que es muy probable que en poco tiempo, en unos meses o en unas semanas, World Creator también permita exportar multitiles, es decir, que no estemos limitados a la resolución que nos da por defecto el programa. En un solo tile, Gaea está limitado a 16K, que es ya de por sí bastante amplio. Bien, una vez que estemos trabajando, que hayamos decidido a qué resolución vamos a trabajar, y esto probablemente lo iremos incrementando conforme evolucionemos en el proceso de trabajo, otras de las opciones que veremos aquí pues es un poco la calidad de nuestro visor, yo lo suelo dejar siempre en automático, y veremos aquí un icono parpadear con el nombre de salvar. Él, si le damos botón derecho, nos permite establecer cada cuánto tiempo queremos que nos recuerde que no estamos salvando nuestro trabajo. Y cuando pasen esos minutos, este icono va a parpadear. Es recomendable que salvemos constantemente, porque el software, honestamente, se queda colgado con bastante frecuencia. Tiene un sistema de autosalvado, pero por si acaso, siempre tratad de salvar vuestro trabajo. Y el resto de opciones pues son bastante sencillas. Si queremos hacer un salvado incremental, le damos al más, aquí podemos abrir o podemos crear un escenario nuevo. Con esto ya comprendemos la User Interface, ya podemos navegar por ella y lo que vamos a hacer ahora es empezar desde cero a mezclar nodos y ver qué cosas se pueden hacer con este programa. Vamos a comenzar un nuevo proyecto y vamos a empezar en una escena en blanco para que podamos ir familiarizándonos con las opciones más básicas de Gaea. No tengo un objetivo en mente, o sea, no tengo una referencia y por lo tanto pues simplemente pretendo que juguemos con los nodos más habituales y con los procedimientos más habituales para entender el proceso de trabajo. Luego, en un próximo vídeo, pues quizá podemos reproducir un bioma más específico, como, no sé, pues una montaña de un tipo concreto, con una referencia, etc. Ahora simplemente, como es el primer vídeo, vamos a ver cómo solemos trabajar con esta herramienta. El equipo de QuadSpinner, responsable de Gaea, ha diseñado los nodos, si os fijáis, con una serie de códigos de colores.
Y estos códigos de colores pues agrupan a los nodos por categorías, que por defecto vienen además aquí especificadas, se pueden desactivar si lo ponemos en modo experto y es un poco más compacto, pero de momento yo lo voy a dejar en estándar. Además de estar categorizadas por colores, están categorizadas por orden, es decir, de arriba a abajo, en lo que normalmente es el orden de uso, es decir, casi siempre comenzamos a trabajar con las primitivas o las geoprimitivas. Una vez que añadimos pues un ruido, una montaña, un cráter, etc., los modificamos con los nodos de distorsión, por ejemplo, los desplazamos o los combinamos entre ellos con operaciones de suma, resta, multiplicación, etc. Luego les podemos aplicar ajustes adicionales como añadirles terrazas, cambiarles la forma, etc. Y una vez que tenemos diseñados los volúmenes generales, es decir, aquí quiero una montaña, aquí quiero una zona hundida, les aplicamos con los de color naranja erosión, que es una simulación de qué ocurriría a través de los años, a través del paso del tiempo, pues cómo se formarían los canales de sedimentación por la lluvia. Hay otros tipos de erosión térmica, etc. Y todo eso se consigue en esta parte de color naranja, que es realmente lo que le da al final al terreno ese aspecto realista, ese aspecto de terreno creíble, y que es una de las partes más potentes, en este caso, de Gaea. Y por último, relacionados con el 3D, tenemos los nodos de nieve, si queremos simular que acaba de caer una nevada, o podemos simular agua, si queremos simular dónde se formarían los ríos, los lagos, etc. Y cuando lleguemos aquí, normalmente habremos terminado con la parte de 3D. Deberíamos de tener el mapa de desplazamiento de un terreno. Y luego viene la parte de texturización, que lo haríamos gracias a la combinación de los data channels, que es básicamente extraer información del mapa de desplazamiento. Esta información puede ser la curvatura, la altura, la oclusión, el slope, es decir, cómo de perpendiculares o horizontales están las caras, y con esas máscaras, utilizando diferentes estrategias de color, podemos ir pintando nuestra montaña o las diferentes zonas de nuestra montaña con diferentes colores. Además, los data channels se utilizan como máscaras durante todo el proceso de creación de nuestro terreno. Si yo quiero combinar, por ejemplo, dos tipos de ruidos y quiero hacer que la combinación solo ocurra en las partes más altas de la montaña, utilizaré un data channel como máscara. Y por último tenemos las opciones de exportación y algunas utilidades que iremos viendo poco a poco. Como veis, son muchísimos nodos y además se pueden combinar entre ellos, lo cual hace que las posibilidades sean monumentales. Yo no planeo cubrir todos y cada uno de los nodos. Vamos a ver algunos de ellos y veremos cómo es el funcionamiento básico de la herramienta. Para poder ver qué hacen las primitivas, lo que os recomiendo sobre todo al principio es que directamente cojáis una y la arrastréis para verla aquí en 3 dimensiones. Las que vienen de color más brillante y en negrita es porque son los nodos más habituales, los que más utilizamos, y por eso vienen resaltados. Por ejemplo, yo acabo de arrastrar una geoprimitiva de montaña, y esto me da un punto de partida. Si yo quiero crear una montaña, este podría ser mi punto de partida, y podría ir probando aquí con el seed hasta que encuentre una forma que me resulte interesante. Sin embargo, como estamos comenzando, en lugar de utilizar una primitiva de montaña, nosotros mismos vamos a generar nuestra montaña combinando nodos más simples. Los nodos de primitivas son más simples y los de geoprimitivas normalmente son la combinación de varios nodos. Por ejemplo, podemos coger un gradiente. Gradiente es un degradado lineal de negros a blancos, lo podemos ver aquí en la vista en 2 dimensiones. Y los puntos blancos representan la altura máxima del terreno, que nosotros la tenemos puesto en 2600, y como este lado de aquí son 5 kilómetros por 2600 metros, pues tenemos justo esta elevación. Este gradient lo podemos utilizar para un montón de cosas, pero yo lo quiero utilizar en su modo radial para generar esto, para generar un vértice, un punto que sale del terreno, es decir, una montaña. ¿Qué podríamos hacer a partir de aquí? Obviamente esto como montaña pues no me sirve. Necesito romper la perfección de esta forma. Y aquí es donde entra en juego, por ejemplo, pues vamos a probar con un ruido tipo Voronoi. Lo arrastramos a nuestro editor
y veremos que tenemos este tipo de celdas Voronoi. Es un ruido que lo habréis visto 1000 veces en 3D porque lo usamos para un montón de cosas. Podemos cambiar la escala del ruido, el desorden y lo podemos incluso hacer dual para combinar más de uno. Y luego tenemos integradas opciones de warp, que serían como de distorsión para romper la perfección de nuestro desplazamiento. Bien, ¿cómo los combinamos? Pues vamos a utilizar un nodo especial para combinar otros dos, que se llama Combine. ¿Veis? Ya hemos pasado de las primitivas a la segunda fase, que es la de combinar varios nodos. Lo arrastramos aquí. Este nodo tiene dos inputs y una máscara, y lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo, mira, voy a combinar este degradado con este Voronoi. Y por defecto se van a mezclar al 50%, pero lo interesante suele ser utilizar otros modos de fusión. Vamos a ponerlo al 100%, pero utilizando otro modo de fusión distinto. Añadir nos hace esto. Podemos usar screen, sustraer, por ejemplo, parece interesante, ¿no? Nos da como estas formas rocosas en nuestro terreno, y esto ya nos permite empezar a romper la perfección que teníamos antes en nuestro degradado. Y ahora podemos continuar añadiendo deformaciones. Por ejemplo, imaginaros que digo, pues me gustaría distorsionar este degradado, ¿no? O esta montaña. Pues puedo venir aquí con un displace, lo arrastro encima de otro nodo y se genera automáticamente la conexión. Y con este displace puedo aumentar la fuerza para, veis, ir distorsionando nuestra montaña. Lo podemos ver en 2 dimensiones, que quizá resulta un poco más fácil de entender. Pasamos de esto a esto. Podemos cambiar la escala, hacerla más brusca o más como más grande, de mayor escala, quitarle la complejidad o aumentarle la complejidad, y con esto vamos consiguiendo pues diferentes efectos de distorsión. Bien, esto ya empieza a parecerse a una montaña. Nosotros, en lugar de hacerlo con una primitiva, la hemos generado manualmente. Y ahora, por ejemplo, podríamos decir, bueno, tengo la montaña, pero ¿dónde está esta montaña? Yo quiero que no esté ahí puesta sobre un plano completamente vacío. Quiero que la montaña esté como en una cordillera de montañas, ¿no? O en un valle, o donde nosotros queramos. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a probar con este range, a ver qué nos ofrece. Bueno, esto podría ser interesante para meter una montaña encima. ¿Y cómo los combinamos? Pues en lugar de ahora crear un nodo de combinar, voy a arrastrar el output de uno sobre el output de otro. Y esto nos genera automáticamente nuestro combinar. Y como veis, ahora se han mezclado ambos al 50%. Para hacer este tipo de sumas, normalmente se utilizan modos de máximo o mínimo. Cuando utilizamos estos nodos y ponemos máximo, los píxeles de mayor valor en ese punto en concreto ganan. Es decir, en este caso, como la montaña es más alta que el nodo que hay debajo, la montaña queda puesta encima del otro nodo que tenemos debajo. Vale, imaginaros que yo ahora quiero modificar este range, quiero modificar sus parámetros, pero quiero ver cómo queda la suma de los dos parámetros. Si me voy a modificar el range, ya no visualizo la suma de los dos parámetros. Para bloquear esta previsualización, lo podemos hacer dando botón derecho, pin o tecla F. Nos aparece una bolita de color verde y ahora puedo moverme a cualquier otro nodo del gráfico, alterar sus propiedades, por ejemplo, puedo alterar la escala, hasta que encuentre algo que me resulte más interesante. Igual puedo irme a la montaña, por ejemplo, y decir, bueno, en realidad la montaña me gusta, pero quizás quisiera que fuera un poco más pequeña, por ejemplo. Bueno, pues podemos venirnos aquí y con el shaper podemos quizás hacerla más tipo meseta o más puntiaguda, por ejemplo. O podemos hacerla más baja. Podemos irnos aquí al clamp y bajar nuestra montaña de altura. Como veis, esta es la gran potencia de los sistemas de nodos, que yo puedo intervenir cualquier parte del flujo de trabajo y alterar los resultados. Bien, ya tenemos aquí una combinación bastante compleja entre una montaña y un terreno general. Bien, ¿qué sería lo siguiente? Pues nos encontramos con esta otra categoría de efectos, los de color verde clarito. Vamos a probar, por ejemplo, el terrace. Lo arrastramos sobre el nodo anterior y ahora nos dice, ojo, que todavía tienes bloqueada la visualización, así que la desbloqueamos para poder ver el terrace. Y terrace lo que hace es esto, le vamos a indicar más terrazas, vamos a poner 50 y tantas, o bueno, un poquito menos. Y entonces básicamente fragmenta el terreno creando estos estratos que son típicos en la naturaleza y que luego van a permitir que el sedimento, cuando erosionemos el terreno, ya no se comporte de una forma tan simple, sino que empiece a acumularse en las terrazas dándonos un look más natural. Fijaros, si yo quiero echarle un vistazo a la parte de atrás de la montaña, ahora las sombras me están impidiendo hacerlo.
puedo irme a la pestaña de iluminación y puedo cambiar la posición del sol si necesito echar un vistazo a otra parte de la montaña. Hay un terrace un poco más interesante que este, que se llama Fractal Terrace, que nos añade variedad, es decir, ya no van a ser todas las terrazas iguales, sino que va a haber diferentes terrazas, unas más grandes, otras más pequeñas, y están como anidadas entre sí, lo cual nos da, en mi opinión, un resultado mucho más orgánico, mucho más interesante. Fijaros, antes teníamos esto y ahora hemos introducido estos bloques más verticales. Podemos ir cambiando aquí las propiedades, ir alterando para ver cómo nos queda, podemos cambiar el seed hasta que encontremos algo que nos gusta. Otra de las características que tiene este nodo que me parece fantástica es la opción de poder modular la orientación de las terrazas. Por defecto, si os fijáis, están paralelas al suelo, pero yo puedo conectar aquí un mapa en blanco y negro para definir la orientación, la rotación de las terrazas. Por ejemplo, si conectamos aquí, vamos a conectar un gradiente, por ejemplo. Un gradiente que va, si os fijáis, en esta dirección. Si lo conecto en la pestaña de modular, veis, las terrazas se orientan también en esa dirección. Si ahora bloqueo mi vista y me voy aquí al gradiente y cambio la dirección, puedo ir alterando la orientación de estas terrazas sobre mi terreno. Como veis, esto nos empieza a brindar mucho control. Ya empezamos a combinar las ventajas de un sistema procedural con las ventajas de poder intervenir y de diseñar por nosotros mismos cómo funciona esto. Si queremos aún más complejidad, en lugar de utilizar un degradado lineal perfecto, lo que podemos utilizar, por ejemplo, es un slope noise. Un slope noise es un degradado con un ruido, es decir, un degradado más complejo. Y entonces, al hacer esto, vamos a añadir todavía mayor complejidad a nuestras terrazas. Vamos a ver la comparación. Aquí están perfectamente alineadas, veis que siguen una trayectoria, la misma inclinación todas ellas, mientras que aquí hemos conseguido que estén desordenadas. Si no nos gusta la agresividad que nos da este slope noise, podemos nuevamente decir, por ejemplo, pues voy a combinar esto tal vez con un tipo de ruido, vamos a buscarnos aquí un ruido que no sea muy agresivo, como un Perlin noise, por ejemplo, y lo que podemos hacer es anidarlos de esta manera, ¿veis? Para tener pues este otro tipo de efecto, o los podemos combinar, si lo preferís, con las herramientas que hemos visto antes. Podemos crear nuestro noise, podemos conectar los outputs y pues ahora tenemos un noise mucho más complejo. Yo creo que lo voy a hacer al revés, creo que voy a conectar el gradiente y el noise encima, y así lo que voy a poder hacer básicamente es modular un poquito más la contribución de este ruido. Así puedo decir si quiero que sea más agresivo o menos agresivo. Y con esto puedo modular la orientación de mis terrazas. Como veis, es extremadamente potente. Tampoco quiero que entendáis que es necesario hacer una serie de nodos muy complejos para tener un buen terreno. Podemos tener un buen terreno con 4 o 5 nodos, pero yo lo estoy complicando para que podamos entender los conceptos fundamentales. Ahora quizás se empieza a hacer necesario para poder entender la complejidad del terreno que aumentemos la resolución de trabajo. Voy a pasar a 1K. Y voy a aprovechar para salvar por si acaso se nos queda colgado. Y veis que ahora con 1K ya podemos apreciar mucho mejor algunos de los detalles de nuestro terreno. Y ahora podemos continuar trabajando. Ya hemos introducido primitivas, combinaciones entre primitivas, unos tipos de distorsión que se llaman terrazas, y ahora viene la parte más interesante del programa y la que realmente hace la magia, que es la parte de erosión. Hay muchos tipos de erosión, mi recomendación es que probéis qué hace cada uno de ellos. Yo voy a utilizar el más común, que se llama erosión. Puede que le dedique un vídeo completo a este nodo porque es extremadamente importante y hay mucho que podemos hacer con él. Lo arrastramos y ahora lo que vamos a ver con esto es que se simula el paso del tiempo y se nos genera un sedimento, se nos generan unas grietas, unos canales de sedimentación, simulando que ha pasado, pues bueno, aquí le llaman porcentaje, no sé cuántos años eran, pues un 4% le hemos puesto de duración. Este es un nodo muy pesado y por lo tanto viene por defecto desactivada la actualización automática. Es decir, si yo hago un cambio aquí y digo voy a simular que en lugar de pasar este 4%, voy a darle botón derecho para tener acceso a otra manera de editar los parámetros y le voy a decir que quiero el doble.
Con este parámetro de aquí aumentamos al doble y luego veis que tenemos parámetro original de 1 en 1, de 10 en 10, máximo y mínimo. Voy a ponerlo en 8. Veis que no ha pasado nada, no se ha producido ningún cambio, pero cuando salgo y vuelvo a entrar, se me actualiza. O, otra manera de hacerlo es, si vuelvo al parámetro original, darle aquí a aplicar cambios. Si tenemos una máquina muy potente y estamos convencidos de que podemos mantener este parámetro con actualización en tiempo real, podemos desbloquear esta casilla y ahora los cambios que hagamos sí que se efectuarán en tiempo real. Tendremos que esperar unos segundos, aquí aparece una barra de color y cuando termine veremos el efecto aplicado. Y aquí podemos empezar a jugar con todos estos parámetros en nuestro erosión. Lo primero que vemos, vamos a repasarlos brevemente, aunque como os digo es un nodo bastante complejo y daría para un vídeo en sí mismo. Tenemos el softness de la roca, es decir, cómo de blanda es la roca. Si hacemos que las rocas sean más duras, es decir, si ponemos aquí parámetros más bajos, como veis, la erosión es menos agresiva y tenemos tal vez pues el típico terreno de Utah o de Texas o algo similar, como un terreno mucho más árido. Si hacemos al contrario, que la roca sea muy suave, se producirá mayor erosión, mayor desgaste y por lo tanto se nos formarán montañas como más puntiagudas. Luego tenemos otro parámetro que es la fuerza del efecto, que es un poco opuesto a este de aquí. Es decir, si yo pongo que las rocas sean muy duras, pero incremento considerablemente la fuerza del efecto, al final también voy a conseguir erosionar el terreno, pero se obtienen resultados ligeramente distintos. Si os fijáis, aquí se marcan mucho más profundos los canales de sedimentación, mientras que si pongo muy poquita fuerza, pero hago que la roca sea muy suave, ¿veis? Muy soft, ya no se marcan tanto los canales de sedimentación y parece pues como que el sedimento cae de forma más homogénea por el terreno. ¿Cuáles son los parámetros ideales? Pues nada, ir probando hasta que encontremos un look que nos resulte interesante. Luego tenemos las opciones de down cutting, que tienen que ver con los canales de sedimentación. Si incrementamos este parámetro, se va a profundizar más, se van a generar canales de sedimentación mucho más profundos y aquí se puede ver perfectamente el efecto. Y si lo ponemos mucho más bajo, pues los canales serán menos intensos. Luego tenemos un parámetro de inhibición. Si lo marcamos, lo que hacemos es inhibir que se produzcan esos canales de sedimentación. Bueno, pues a veces nos será interesante una cosa o la otra. ¿Veis? Aquí ahora, aunque subo mucho el parámetro down cutting, como la inhibición está al máximo, no se producen esos canales de sedimentación. Estas son opciones pues, que nos permiten tener control, simplemente. Pues yo puedo decidir, oye, pues quiero más control aquí, quiero que haya más profundidad en los canales o no. Y luego tenemos este base level, que es para tener pues como un base level de sedimentación. A partir de qué punto comienza a tener efecto estos down cuttings. Tenemos nuestra escala, que por defecto viene siempre en real scale. Podemos modificar aquí nada más que un parámetro. O podemos, vamos a volver a poner su parámetro por defecto, podemos desactivar el real scale si queremos quizás hacer un control más artístico de nuestro efecto. No nos importa que no sea realista, pues aquí tenemos acceso a más cosas. Podemos cambiar la escala del terreno, por ejemplo, y con esto obtendremos una sedimentación más típica de un terreno más grande o más pequeño, pero en un terreno de nuestras dimensiones. A veces esto puede ser interesante. Yo, de momento, lo voy a dejar en Real World. Y luego tenemos el flujo, que sería pues todo este sedimento que estáis viendo que cae, se produce en los canales de sedimentación y se va acumulando todo ese sedimento en la ladera de la montaña. Un parámetro que me parece imprescindible es el de sedimentación aleatoria, porque si no, si os fijáis, se produce una sedimentación muy homogénea, casi de mentira, mientras que cuando incrementamos este random, la sedimentación, veis, ahora es aleatoria, entonces ya no se produce algo tan perfecto, hay como ruido, hay como imperfecciones en la sedimentación del terreno. Tenemos el volumen, es decir, cuánto volumen se mueve de sedimentación. Si ponemos mucho, pues llenamos todos esos canales de sedimentación y se produce pues una cosa como de este estilo, como si hubiera más tierra acumulada, etc. Y luego podemos eliminar la sedimentación. Si la eliminamos, quedan al descubierto los canales de sedimentación que previamente hemos configurado con el down cutting. Como veis, hay algunos parámetros que están asociados o que compiten entre ellos y al final, tocándolos todos ellos, podemos controlar el comportamiento de nuestra erosión. Hay un parámetro extremadamente potente dentro de la erosión que es el parámetro de área. Si os fijáis, aquí tenemos un
Selective Process. Por defecto está desactivado, es decir, la sedimentación se aplica por igual a todo el terreno. Sin embargo, yo puedo decirle que no sea así. Puedo decirle, quiero controlar o modular, por ejemplo, la fuerza de la erosión en función de, por ejemplo, la altitud. ¿Y con esto qué voy a conseguir? Pues voy a conseguir que si yo pongo esto muy alto, por ejemplo, o mejor dicho, más bajito, voy a conseguir que la parte alta de la montaña, este 30%, tenga mucha intensidad de sedimentación, mientras que el resto de la montaña tenga muy poca intensidad de sedimentación. Podemos invertir el proceso, por ejemplo, para que sea justo al revés, y entonces ahora tendremos la parte de arriba de la montaña con roca mucho más dura y la parte de abajo de la montaña con una roca mucho más blanda. También podemos controlarlo en función del slope, es decir, de las verticales, las zonas más verticales. Vamos a quitar este parámetro de invertir y vamos a poner esto muy alto. Y lo que podemos hacer aquí es que las zonas más verticales permanezcan sin erosión y las zonas más planas permanezcan con erosión. Y esto lo vamos modulando, lo vamos controlando con este parámetro de aquí. Lo interesante de esto es que en lugar de utilizar una máscara de altura o de slope, podemos definir una máscara personalizada. Es decir, yo puedo hacer que una zona en particular de la montaña tenga más dureza o tenga, por ejemplo, aquí podemos también controlar la cantidad de las precipitaciones. Es decir, la erosión, en este caso, en gran medida se produce por las precipitaciones que arrastran el sedimento. Entonces, si yo pongo aquí cantidad de precipitaciones y lo modulo en base a la altura, pues bueno, puedo simular que hay más precipitaciones en la parte alta de la montaña. Pero ¿qué ocurre si yo quiero hacer que toda esta parte de la montaña sea la parte donde más llueve? Quizá porque ahí descargan las nubes o por cualquier razón. Pues lo podemos hacer. Podemos crear un nodo de Mask. Mask nos permite pintar una máscara manualmente. Para esto se hace muy interesante bloquear la visualización, por ejemplo, de un nodo como este. O incluso del anterior, ¿no? De este de aquí. Y ahora cuando nos vayamos al nodo de máscara y le demos aquí a editar la máscara, yo puedo pintar. Por ejemplo, voy a pintar aquí con un pincel muy grueso y digo, yo quiero que llueva solo en estas zonas del terreno, por ejemplo. De esta manera, si ahora nos salimos del editor, habremos creado aquí una máscara. Vamos a salirnos de este modo de previsualización, definiendo dónde queremos que llueva más. Si no nos gusta que la máscara sea perfecta, ¿qué podemos hacer? Pues ya sabemos que podemos combinarlo, por ejemplo, con un Perlin Noise. ¿Veis? Este Perlin Noise, si lo combinamos con nuestra máscara, lo que podemos hacer es tal vez multiplicarlos, por ejemplo. Y de esta manera nuestra máscara ya no es perfecta. Y además quizás podemos añadirle algún tipo de desplazamiento para estropear aún más esta máscara, para que no sea tan perfecta, para que tenga cierta modulación, cierta variedad. Y ahora esta nueva máscara que hemos diseñado la vamos a conectar en el área. En el momento que mapeamos el parámetro de área, el software ya no nos permite, si os fijáis, seleccionar slope o altura. Lo que va a hacer es que va a utilizar la máscara para definir dónde llueve, en este caso, y dónde no llueve. Como veis, toda esta parte de la montaña está erosionada y el otro lado de la montaña no está erosionado. Si quiero que también se erosione el otro lado, pero un poquito menos, pues podemos venirnos aquí y ahora quizás podemos coger un clip, al revés, perdón, un clamp, siempre me confundo, y podemos incrementar el mínimo de erosión. Podemos hacer una cosa como esta, por ejemplo. También podríamos alterar el shaper, por ejemplo, y vamos a conseguir también resultados interesantes. Y ahora tenemos una máscara donde hay erosión en todas partes, pero la erosión es mucho más agresiva justo en una zona en particular que yo he decidido. Bueno, esto es tremendamente potente. Yo de momento la verdad es que no voy a mascarear la erosión. Prefiero quedarme con una erosión homogénea y ya está. Pero quiero que entendáis que tenemos mucho control, que podemos tomar decisiones muy complejas a la hora de trabajar con este programa. Bueno, imaginaros que estamos contentos con nuestra montaña, ya hemos ido haciendo un montón de cosas y de repente queremos, ya le hemos aplicado aquí un tipo de distorsión. Hay uno que me gusta mucho que es Fold. Fold lo que hace es que pliega el terreno
Quizás aquí ya tenemos el terreno bastante plegado, pero bueno, vamos a ponérselo para que veáis un poco lo que hace. Es uno de mis nodos también favoritos, ¿veis? Como que pliega el terreno sacando estas aristas. Si queremos hacer quizás un risco muy afilado, una pared rocosa o algo similar, pues esto podría ser muy, muy interesante. Fijaros que la erosión normalmente se encarga de romper formas geométricas muy puras que tengamos, así que nos podemos permitir tener cosas muy bruscas y luego, a través de la erosión, nos encargamos de que quede más interesante. ¿Veis? Pues a mí, por ejemplo, esto me gusta bastante. Podemos quizá cambiar la escala. Vamos a quitarle un poco de contribución. Si quitamos aquí la influencia, ¿veis? Reducimos la potencia del efecto y quizá nos podemos quedar con algo intermedio. Y así pues vamos a ir probando y vamos a ir diseñando nuestra montaña. Vale, ya imaginaros que estamos contentos, hemos visto un poco todo el flujo, veis que vamos de los verdes, luego los azules, luego los naranjas, y si seguimos bajando nos encontramos, por ejemplo, con este nodo de Snowfall. Voy a guardar otra vez, por si acaso, y aquí vamos a arrastrarlo sobre nuestra montaña, sobre nuestra erosión. ¿Y qué hace esto? Pues esto simula que ha caído una nevada y simula el comportamiento de la nieve. Aquí le especificamos cuánto tiempo ha durado la nevada. Obviamente, si le ponemos más, ¿qué va a pasar? Pues que se va a cubrir más de nieve en nuestra montaña. Si le ponemos muy poquito, pues vamos a tener menos nieve en nuestra montaña. Y luego la intensidad, o sea, cuánta nieve ha caído durante ese tiempo. Lo mismo, si ponemos mucho, cae más nieve, y si ponemos menos, cae menos nieve. Esto es como una simulación, es decir, el software tiene que ejecutar una especie de simulación para hacer estos cálculos. Luego tenemos este settle and throw, que es cuánta de la nieve se fija y cuánta de la nieve se cae, o mejor dicho, cuánta masa hace falta quizás antes de que se caiga la nieve por la ladera. Y aquí si vemos que ponemos un valor más alto, veis que la nieve se cae y se va acumulando más en las partes bajas, y si ponemos menos, la nieve se queda como pegada a las paredes de nuestra montaña. Bueno, nuevamente, aquí nosotros podemos elegir qué nos gusta más. Luego tenemos otro parámetro que es melt, es decir, ¿queremos simular que la nieve acaba de caer ahora? Pues entonces el melt lo dejamos en 0. Pero si queremos simular que la nieve cayó hace una semana y que han ido pasando los días, lo que podemos hacer es ir simulando cómo se va derritiendo la nieve. Este parámetro de melt también es súper interesante, porque también lo podemos controlar con una máscara. Por ejemplo, imaginaros que yo no quiero que toda la nieve se funda por igual. Igual quiero hacer que se funda la nieve donde da el sol en esta montaña. Para hacer eso, hay un tipo especial de data channel que tenemos aquí, que se llama Sunlight. Cuando cargamos este data channel, fijaros, este data channel necesita una geometría, así que le tenemos que conectar, en este caso le voy a conectar nuestra erosión. Vamos a mostrarlo en 2 dimensiones porque si no, no se entiende bien lo que hace. Le tenemos que poner primero dónde está el norte, es decir, yo aquí tengo por defecto marcado el norte de mi terreno en esa dirección. Luego le tenemos que marcar la latitud, donde estamos en el planeta, a qué latitud estamos. Y luego le tenemos que marcar cuántos días queremos que pasen. Por ejemplo, tenemos aquí desde el primer día del año hasta el último día del año. Obviamente, si genero una máscara que sea el sumatorio de todos los días del año, al final va a dar sol en prácticamente todas las partes de la montaña. Pero imaginaros que digo, mira, quiero simular que han pasado 10 días, que nevó hace... o 5 días. Nevó hace 5 días y estamos a esta latitud. O incluso podemos cambiar la latitud para que haya un poquito menos de sol, por ejemplo. Pues imaginaros esto. Digo, voy a simular que nevó hace 5 días y esta máscara es la suma de todas las posiciones donde dio sol en la montaña en el transcurso de estos días, si el norte está en esta posición y estamos en esta latitud. Y ahora lo que puedo hacer con esta máscara es modular el melt, es decir, conecto esto a nuestro melt. Vamos a quitar la previsualización de RAW y ahora cuando empiece a derretir la nieve, ¿veis? La nieve se derrite ya no de forma homogénea, sino que se derrite de las zonas donde a esta montaña en particular, con el norte en esa posición, le da el sol. Si yo ahora vengo aquí a esta máscara, voy a bloquear esta vista. Si ahora voy a esta máscara y en lugar de 5 días digo que pasen 20 días, pues se fundirá más nieve. Además, podemos en cualquier momento, por ejemplo, decir, bueno, vale, me parece bien. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué tenemos esta? Porque no tenemos puesto el data channel. Lo que podemos hacer, además de esto, es decir, bueno, voy a añadirle
un poquito más de aleatoriedad. Voy a añadirle quizás, venga, vamos a bajar la latitud para que dé un poquito más de sol. Venga, una cosa como esta. Pero además de esto, quiero añadirle algún tipo de distorsión. Bueno, pues aquí podemos venir y a este data channel que acabamos de extraer le podemos aplicar algún tipo de desplazamiento, por ejemplo. Venimos aquí, le conectamos el desplazamiento y con esto lo que vamos a hacer básicamente es distorsionar este data channel para que no sea tan perfecto, para que sea un poco más aleatorio. No sé si me gusta. Quizá le vamos a quitar un poco de complejidad. Sí, tal vez una cosa así. Entonces pasamos de esto a esto. Ahora es un poco más aleatorio, ya no coincide exactamente y esto lo podemos conectar aquí en nuestro melt. ¿Veis? Y con esto podemos generar sensaciones un poquito más creíbles, ¿no? Ya que no vamos a tener una acumulación homogénea de la nieve, sino que va a haber una parte de la montaña que va a estar mucho más con mucha menos nieve porque le ha pegado mucho más el sol y en la otra tenemos un montón de sol y podemos modular cuánto afecta este derretir a nuestra montaña. De este snowfall, si os fijáis, salen varios mapas. Sale el mapa de altura, pero también salen una serie de máscaras. Y también de nuestra erosión sale el mapa de altura y salen una serie de máscaras. Todas estas máscaras las utilizaremos normalmente en fases posteriores para el texturizado. Aunque también se pueden utilizar aquí, pues no sé, para hacer que en los canales de sedimentación pase algo más. O, pues por ejemplo, que en los depósitos o en el flow, que serían como las líneas de nuestra sedimentación, pase algo. Quizá no queremos que puedan crecer árboles en esa parte, pues nos podemos llevar una máscara para nuestro forest. Se pueden hacer un montón de cosas con esta herramienta. Por último, imaginaros que queremos pues hacer un lago. Obviamente la nieve y el lago son un poco incompatibles, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces aquí es que vamos a poner la línea de la nieve más alta, es decir, vamos a simular que ha nevado, pero solo ha nevado hasta esta altura mínima, hasta este 19%, ¿no? Para que sea un poco más creíble. Quizá le voy a quitar un poco incluso de melt y vamos a simular que ha nevado más para que se cubra un poquito más de nieve nuestra montaña. Vale, y ahora en algún punto, en la parte de abajo de nuestra montaña, vamos a hacer algún cambio. Quizá queremos introducir un lago, por ejemplo. Bien, pues vamos a venir, o vamos a ver rivers, qué tal nos funciona. Normalmente yo suelo preferir, por ejemplo, que los rivers vayan antes que el snowfall. Entonces en este caso yo probablemente esto lo haría de esta forma. Y esto nos permite generar estos ríos. Fijaros que aunque aquí estos ríos salen marcados en color azul, esto todavía no es una máscara, es decir, esto simplemente es una ayuda visual para que nosotros podamos identificar dónde están los ríos en este terreno. Y si yo ahora, por ejemplo, quiero aquí añadir, pues vamos a suponer un lago, vamos a añadir un lago en esta parte de la montaña, lo que va a hacer el software es que va a simular que está cayendo la lluvia y aquellas zonas donde de forma natural se acumule la lluvia, él va a generarme un lago. Nuevamente tenemos control sobre la cantidad de precipitaciones y sobre si le queremos o no permitir que haya lagos pequeñitos. Este también requiere aplicar los cambios porque es un proceso muy lento. Yo lo voy a dejar con los nodos como viene por defecto. Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que algunos se pueden mapear. En este caso podemos mapear la cantidad de lluvia, igual que hemos mapeado antes la cantidad de nieve o que hemos mapeado dónde se funde la nieve, aquí podemos hacer algo parecido. Podemos crear una máscara. Voy a bloquear en este caso, yo creo que este nodo de visualización, y con esta máscara voy a decirle al software que quiero que nieve, pero quiero que nieve solo en algunas zonas. Es decir, quiero que llueva, perdón, en algunas zonas. Es decir, voy a decirle quiero que llueva solo aquí. Solamente en este punto de aquí. Vamos a cerrar el editor y esto lo vamos a conectar en la lluvia. Cuando hagamos esto, vamos a obtener un lago específicamente en el lugar donde nosotros le hemos indicado al software. Y ahora ya sí, podríamos conectar esto a nuestro snowfall. Y con esto ya tendríamos todo nuestro terreno terminado. Las máscaras de textura las sacaremos posteriormente de aquí para hacer que el terreno sea de una forma, la nieve tenga un color, el agua tenga otro color distinto, etc. Vamos a salvar.
Y antes de pasar a la siguiente fase, que sería la fase de texturizado, quiero que veamos, que entendamos la potencia que representa el sistema por nodos. Imaginaros que yo ahora quiero en algún momento, pues en lugar de una montaña, quiero un cráter, por ejemplo. Puedo volver aquí a las partes más primitivas de mis nodos y, por ejemplo, puedo decir, bueno, ¿y si en lugar de esta montaña trato de hacer un cráter? Pues puedo en algún punto coger, por ejemplo, unas curvas. Vamos a buscar un nodo de curvas. Y con este nodo de curvas lo que podemos hacer es reeditar los valores de luminosidad de este degradado. Si lo dejamos así, tal y como está ahora, le estoy diciendo que lo negro siga siendo negro y lo blanco siga siendo blanco. Pero puedo introducir puntos intermedios. Puedo, por ejemplo, hacer esto. Y con esto voy a crear un cráter. O voy a crear como una especie de volcán, si lo preferís llamar así. Vamos a darle un poquito más de pendiente aquí. Como una cosa así. Bueno, vamos a llevarlo al máximo, luego quizá lo mezclamos con otra cosa. Entonces ahora en lugar de esto, tenemos esto. Podemos llevarlo más a la izquierda si queremos que el cráter sea más ancho, por ejemplo. Y ahora podemos en cualquier momento sustituir lo que teníamos previamente por esto otro. Ahora en lugar de tener una montaña, de repente tenemos este cráter. Podemos bajar el ratio si queremos para que no se rompa completamente el cráter y todos los demás efectos, el desplazamiento, la combinación que le hemos puesto con el otro nodo, todos estos efectos se van a heredar, se van a arrastrar y yo voy a poder cambiar pues de un tipo de terreno a otro tremendamente rápido. Bueno, un cráter como tenía poca altura, vamos a elevarlo, es decir, vamos a meterle un raise a esto, vamos a hacer que el cráter sea brutalmente alto, una cosa loquísima. Para que se preserve a lo largo de todos los nodos, quizás no tan alto, tal vez una cosa así. Bien, y ahora vamos a seguir viendo qué pasa. Vemos aquí nuestras fractal terraces, nuestro fault, la erosión, ¿veis? Y ahora hemos cambiado de una montaña que habíamos hecho originalmente a nuestro cráter. Y no hemos tenido que hacer absolutamente nada, solamente intervenir en un punto muy específico de nuestro terreno. Y si no nos gusta, podemos volver atrás en cualquier momento. Esto para mí es una de las grandes ventajas de los sistemas por nodos, esta claridad a la hora de editar el contenido, esta posibilidad de predecir los resultados de forma increíble. Y sobre todo que podemos diseñar varios tipos de montañas y aplicarle el mismo tratamiento a todas ellas. Bueno, ya hemos terminado la fase de modelado, podríamos decir, aunque se puede hacer mucho más y esto es muy simple, se puede complejizar un montón más, pero yo creo que para lo que yo quería ver con vosotros es suficiente. Vamos a ver ahora la fase de texturización de nuestra montaña. Es importante destacar que cuando texturizamos dentro de Gaea, lo que nos vamos a llevar a nuestra plataforma de 3D es una textura, es decir, es un mapa de 16 8K. Por lo que si planeamos acercarnos mucho al terreno, probablemente eso no sea buena idea. Es decir, si nos acercamos mucho al terreno, vais a empezar a ver, se ven los píxeles de nuestra imagen. Obviamente no vamos a renderizar a 1K, vamos a renderizar a 8 o a 16, pero aún así, si nos queremos acercar mucho al terreno, siempre se van a notar los píxeles. Por lo tanto, cuando texturizamos dentro de Gaea, que estamos limitados a 16K, y si tenemos 5 kilómetros no es tanto, lo vamos a hacer pensando en ver nuestro asset desde una vista aérea o desde lejos o en el fondo de nuestro proyecto. Si en alguna ocasión necesitamos mayor cantidad de detalle, entonces usaremos texturas dentro de 3D Studio Max y máscaras procedurales dentro de 3D Studio Max. Por ejemplo, para seleccionar por slope, por ángulo, podemos utilizar el fall-off dentro de 3D Studio Max. También podemos usar el fall-off o el gradient para texturizar por altura y también nos podríamos exportar algunas máscaras desde Gaea para utilizarlas combinando, por ejemplo, materiales PBR escaneados dentro de 3D Studio Max. Hoy nos vamos a centrar en la texturización dentro de Gaea para que entendamos cómo funciona y otro día veremos cómo se texturiza un asset dentro de 3D Studio Max. Antes de comenzar con la texturización de nuestro asset, es importante que entendamos varias cosas. Lo primero es que necesitamos una combinación de data channels, es decir, una serie de máscaras en blanco y negro, y luego unos elementos que nos permitan colorear dichos mapas en blanco y negro. Vamos a comenzar con el más habitual, que se llama texture. Si conectamos este texture a nuestra geometría, lo que nos va a ocurrir normalmente es, vamos a hacer que pase,
nos va a ocurrir normalmente esto. Vamos a tener, sí, la visualización de nuestra textura. La textura se está nutriendo de los datos de elevación del nodo anterior, pero no tenemos la altura reflejada en nuestro visor. Antiguamente vimos en flujos anteriores que si marcábamos la tecla F, pues manteníamos fija esta visualización, pero ahora quiero al contrario, ahora quiero continuar avanzando en el proceso de texturizado, pero quiero que la geometría subyacente sea esta que estoy viendo ahora. Eso se hace en lugar de con la tecla F, con la tecla G o botón derecho y seleccionáis Pin as Underlay. Y aparecerá este botoncito de color morado. Y ahora veremos la textura, pero la geometría sigue siendo esta. Todo lo que hagamos de aquí para adelante serán solo efectos de texturización. Como veis, este Textures genera, como os había dicho, un degradado siguiendo varios criterios. Tiene 3 modos, tiene el A, el B y el C. Esto también está por defecto desactivado, vamos a activarlo y nos genera unos degradados que nosotros podemos elegir cuál nos gusta más. Y estos degradados tienen 3 influencias. Por ejemplo, si le quitamos la influencia del slope. El slope sería los grados que forman las caras de nuestra montaña con respecto al cero. Pues si le quitamos influencia de eso, se pone todo bastante homogéneo. Si le aumentamos la influencia, aquellas partes de la montaña, veis que están más inclinadas, tendrán colores más blancos. Algo pasa similar con el soil. Soil es otra máscara que nos va a permitir generar acumulaciones de tierra o de otro tipo de materiales. Y si lo vamos aumentando, veis, pues va aumentando la cantidad de influencia que tiene ese mapa sobre nuestro degradado final. Y luego tenemos aquí un chaos, que es básicamente una aleatoriedad. Para que no sea todo el rato igual, para que no sea perfecto, con este parámetro podemos romper un poco la perfección del efecto. Tenemos un seed variable que va a hacer que cambie ligeramente este chaos. Y también estos patches que son, si los ponemos en 0, pues va a ser todo muy perfectito. Y si lo aumentamos va a haber como un ruido, como unas manchas aleatorias, ¿veis? Como esta que tenemos aquí, que van a hacer que el terreno quede un poquito más natural. Bueno, pues aquí nosotros primero definimos un degradado para controlar cómo se va a ver nuestro terreno. Por ejemplo, imaginaros que esto nos gusta. El siguiente paso sería colorizar este degradado con otro tipo de textura. El más simple que tenemos es este clutter que tenemos aquí. Vamos a conectarlo, que como veis es un degradado que nosotros vamos a ir definiendo. Por ejemplo, lo que sea negro en esta textura, yo le voy a decir quiero que en el degradado se convierta en rojo, por ejemplo. Y lo que sea blanco, quiero que se convierta en verde. Y entre medias, lo que sea gris, aquí podemos generar un punto intermedio, lo que sea gris, quiero que sea azul. Entonces así nosotros podemos ir diseñando degradados para teñir este degradado previo con colores. Bueno, podría ser una opción, pero normalmente lo hacemos con una cosa, bueno, aquí podéis ver una cosa que suele ocurrir con cierta frecuencia en Gaia, y es que a veces al borrar un nodo, cuando está visible, nos sale un error. No podemos hacer nada, intentemos continuar, salvemos el proyecto y en principio cuando volvamos a cargarlo se habrá solucionado el problema. Lo único que nos va a ocurrir ahora es que seguramente no vamos a poder borrar este clutter, ¿veis? Nos pasa constantemente, así que voy a recargar el proyecto para que podamos continuar a partir de aquí. Y bueno, ya podemos continuar. Lo que os decía es que en lugar de utilizar este clutter, que es un degradado diseñado a mano por nosotros, se suelen utilizar los satmaps. Estos satmaps son degradados predefinidos por el equipo de QuadSpinner, que nos van a teñir nuestro terreno, o mejor dicho, nuestro degradado previo, con un conjunto de colores que podemos encontrar divididos en categorías. Por ejemplo, si yo quiero hacer un degradado verde, porque lo que quiero texturizar es este terreno como si fuera algo verdoso, una montaña o algo similar, pues puedo ir seleccionando estos degradados de color verde que tenemos por aquí. Si os fijáis, las zonas más oscuras de nuestro texture, es decir, todas estas zonas oscuritas, se van a teñir de estos tonos de aquí, y las zonas más brillantes, es decir, todas estas zonas que aquí están blancas, se van a teñir más de estos otros colores. Y con esto podemos intentar conseguir una textura que desde lejos, recordad, desde lejos, nos recuerde un terreno, nos recuerde pues cómo se vería desde satélite un terreno como este, ¿no? Podemos probar varios tipos diferentes, con más o menos complejidad, etc. Si no nos gusta una parte del degradado, pero sí otra, lo que podemos hacer es con estos deslizadores de aquí, es decir, pues mira, me quiero quedar con la primera parte del degradado, es decir, me quedo con la parte de abajo, o al revés. Me quedo con estos colores de aquí que son los que me han gustado, y podemos hacer este tipo de cambios.
También existe la posibilidad de invertir el degradado. También existe la posibilidad de añadirle como una variedad, como una aleatoriedad. Y también podemos aquí abajo añadirle postproducción. Podemos meterle un noise, que es como para añadirle, pues eso, noise. Y también podemos aplicarle un tono, saturación y luminosidad. Es decir, podemos cambiar el tono de nuestro degradado original. En este caso yo lo voy a dejar como viene por defecto. Podemos cambiar la saturación, es decir, podemos hacerlo más mate en este caso. Y también podemos cambiar la luminosidad. Entonces, como veis, el equipo nos ha dado un montón de ellos con los que nosotros podemos jugar, pero además podemos modificarlos si no estamos 100% contentos con cómo queda el resultado. También podemos cambiar la cantidad de muestras, es decir, si queremos que haya más muestras porque queremos que haya más precisión en un degradado quizás muy sutil, también lo podemos hacer. Bueno, pues aquí tendríamos ya una primera parte del proceso. Ahora podríamos, por ejemplo, texturizar la parte de la roca, ¿no? Entonces vamos a hacer algo parecido. Quizá vamos a partir incluso de este mismo texture, o para la roca tal vez podemos buscarnos aquí un Rocky Map. Y también lo conectamos aquí y buscamos crear con este Rocky Map un tipo de textura, un tipo de degradado que nos recuerde un poco a cómo sería una roca. Pues tal vez una cosa como esta. Vamos a quitarle un poco de densidad. Una cosa como esta. Y vamos a hacer un satmap, pero en este caso con otros colores. Vamos a buscarnos dentro de la sección Rocky unos colores grises, tal vez. A ver esto, por ejemplo. Esto podría ser. Vamos a buscar algo que sea un poquito más discreto, ¿no? Porque hay un montón de ellos, como podéis ver, y no necesariamente todos van a encajar con lo que estamos buscando. Vamos a ver algo todavía un poquitín más discreto. Este tal vez me gusta, pero voy a postproducirlo un poquito y quitarle saturación. Quiero algo más gris, algo más, incluso más azulado. Bueno, luego lo podemos ir cambiando. Bien, ahora tenemos dos satmaps, dos degradados de color. Si queréis, aquí podemos trabajar un poco más en 2K para que se aprecien mejor los matices, porque en un K estas complejidades de la textura son difíciles de percibir, se ven como píxeles muy gordos. Entonces voy a cambiar a 2K, aunque vaya un poquito más despacio. Si veo que se ralentiza mucho, volvemos a un K. La primera vez va muy lento porque tiene que actualizar todo el árbol de nodos. ¿Veis? Ahora ya esos degradados se ven un poquito más complejos. No os preocupéis por esto que pasa aquí, es la zona de la nieve y la vamos a tapar después, o sea que esto va a quedar completamente cubierto. Entonces, ¿cómo mezclamos ahora estos dos mapas? Pues necesitamos otro, en este caso una máscara, y esta máscara va a ser nuestra máscara de slope. Y entonces ahora vamos a crear una combinación entre estos dos mapas. Es decir, yo lo que le voy a decir aquí es, por ejemplo, podemos seleccionar mejor la piedra y vamos a crear una combinación de estos dos nodos. Recordad que con conectar la salida de uno al otro lo podéis hacer rápidamente. Y en el slope, pues vamos a elegir, yo que sé, un rango pequeño, ¿no? Tal vez una cosa así, con un degradado muy sutil para marcar muy bien todas estas caras que ahora están negras, queremos que sean piedra. Y todas las blancas queremos que sean de ese color verdoso que tenemos previamente definido. Si lo conectamos aquí va a estar al revés, va a estar invertido. Vamos a ponerlo al 100% para que veáis que queda invertido. Lo que podemos hacer es o invertir las entradas o invertir nuestro slope. Cualquiera de las dos opciones nos valdría. Y si ahora yo bloqueo este nodo y me voy al slope y voy haciendo crecer este max para que veáis un poco lo que hace, pues podremos ir creando diferentes efectos, como podéis ver aquí. Vamos a cubrir bastante la montaña, quizás vamos a quitarle un poquito de este fall off para que sea más brusco la transición. Y aquí, por ejemplo, podríamos empezar a enfrentarnos a un pequeño problema. Tal vez quiero que el efecto sea más agresivo en la base que en la punta de la montaña, porque igual me interesa cubrir la punta de la montaña, pues aquí entonces podríamos empezar a necesitar una máscara de altura. Pero antes de hacer esto, quiero que entendáis que vamos a tener aquí, si os fijáis, un punto del que van a salir montones de máscaras. Imaginad que yo ahora digo, vale, pues ahora me gustaría, no sé, después de la nieve añadir árboles. Si yo quiero introducir cualquier modificación aquí en medio, me voy a ver obligado a repetir estas conexiones. Y esto es un engorro. Para evitar esto existen dos estrategias. La primera estrategia es crear un choke point, que sería este nodo de aquí, que es un nodo que no tiene función. Es simplemente crear un punto
de división en nuestro flujo de nodos. Y a partir de ahora tengo la ventaja de que yo puedo reconectar estos elementos de aquí y cualquier cosa que yo quiera rehacer o que quiera complejizar en mi geometría, lo haré detrás de este punto. Y por lo tanto ya solo tengo que reconectar una línea en lugar de 6, 7 u 8 que van a salir de este punto. Y otra opción que existe es crear un portal. Es decir, yo puedo la salida de este elemento convertirla en un portal. Y ahora este output debería de ser accesible desde cualquier parte del gráfico. Incluso podríamos crear un segundo gráfico y tendríamos que tener acceso a ese portal. Aquí ahora podemos coger el portal y decirle que el input de estas texturas sea ese portal. ¿Veis? Aquí podemos coger y, indicar que el input sea nuestro portal. Bueno, es otra manera de gestionarlo. Yo honestamente no lo voy a hacer aquí con portales porque creo que no son necesarios, pero sería una manera en la que vosotros podéis gestionar vuestro contenido. Lo voy a dejar así, el portal lo podemos dejar ahí por si acaso lo necesitamos en algún momento, pero yo lo voy a hacer de esta forma, que creo que va a ser más fácil de entender. Vale, ahora por ejemplo yo puedo decir, me gustaría que la parte de abajo de la montaña también tenga expuestas todas estas caras que han quedado por debajo del umbral de tolerancia que yo he definido con este slope. Bueno, lo que podemos hacer entonces es diseñar dos máscaras distintas. Se nos va complicando la cosa, pero a veces es necesario hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a generar otro slope. Voy a venir aquí y voy a generar otro slope. Y cuando voy a generar este slope, me voy a fijar única y exclusivamente en las zonas que a mí me interesan. Así que voy a crear aquí, por ejemplo, una transición súper brusca. Vamos a hacer una cosa como esta. Y ahora lo que quiero hacer es combinar estas dos máscaras por altura. Es decir, quiero que las partes que estén por debajo de cierta altura utilicen esta máscara y las partes que estén por encima utilicen esta otra máscara. Entonces, para hacer esto, pues lo que vamos a hacer es combinarlas con una máscara de altura. Entonces, vamos a coger aquí un height map. Y vamos a generar una máscara de altura. Vamos a decirle que queremos, pues no sé, del 50 al 100, por ejemplo. Con un fall off de 10. Bueno, un poquito más bajo. Tal vez una cosa como esta. Y esta va a ser la máscara que nos va a permitir combinar estas otras dos máscaras. Vamos a hacerlo así y vamos a ponerlas al 100%. Aquí tenemos que invertir el mapa de altura. Y esto, como veis, nos permite ahora tener una máscara mucho más compleja. Voy a bloquear esto y voy a editar un poquito esta máscara para que quede un poco mejor. Vamos a darle una altura mínima mayor. Tal vez una cosa como esta, menos del 8%, tal vez un 2%, que como aquí estamos ya en una zona bastante conflictiva, pues lo podemos hacer así. Bien, tal vez esto me sirve como máscara. Y esta va a ser mi nueva máscara, la puedo invertir también, o puedo, como os he dicho antes, en lugar de invertir la máscara, que a mí personalmente no me gusta mucho, puedo invertir los inputs. Vamos a reestructurar un poquito esto para que esté más ordenado. Y con esto lo que hemos conseguido pues es exponer la roca en aquellas zonas donde el slope es un poco más bajo. Vamos a ver si está bien la máscara, que creo que sí. En esta máscara tenemos aquí los blancos, aquí también, la hemos combinado. Sí, hemos expuesto bastante, simplemente para que haya un poco más de complejidad en el terreno. Yo creo que esta en particular, esta le vamos a dar un poquito más de fall off, para que sea un poco menos brusca. Y con esto hemos hecho, pues digamos, la primera parte de nuestro terreno. A mí normalmente en este tipo de terrenos me gusta combinar como mínimo 3 tipos de material. Tendríamos un material verdoso, que sería lo que emula nuestro verde. Luego un material arenoso, que yo lo suelo poner combinado con el verde en las zonas de sedimentación, en las zonas quizá de ambient occlusion. Y luego, si hay roca expuesta, pues sería de otro color, pues más grisáceo, negrizo o lo que sea. Y por encima de esa combinación de 3 elementos colocaríamos el agua, la nieve, etc. Bien, vamos a hacer por lo tanto ahora nuestro mapa de tierra, por así decirlo. Vamos a volver a conectar en este choke point y vamos a generar
un degradado a través de un soil map. Y este soil map es otro tipo de degradado distinto. Vamos a entrar aquí en sus propiedades. Vamos a poner en graded, que va a hacer que no haya tanto contraste, que sea un poco más homogénea la máscara. A mí me parece que es fundamental para obtener buenos degradados. Y quizá podemos jugar un poco con el power para modificar el contraste, para reducir un poquito el contraste de esta máscara. Y bueno, quizás esto nos funciona. Y ahora, siguiendo con el mismo procedimiento, un satmap. Y esto le damos los colores de terrosos que nosotros queramos. Si tenéis una referencia muy clara de lo que estáis intentando hacer, del tipo de paisaje que estáis intentando hacer, pues ahí también tendréis una referencia de los colores que tiene ese paisaje, que suele venir muy bien también. Vamos a ver. Esto puede ser interesante, me gustan ahí esas caras expuestas, pero de momento estoy buscando algo más sutil, ¿no? Vamos a ver qué nos aparece por aquí. Vamos a ver un sandy, que sería más como para un desierto quizás, pero que tal vez como punto de partida nos puede servir. Voy a buscar algo con mucho contraste, a ver cómo nos queda. Quizá demasiado contraste. Bueno, aquí podríais estar mucho rato buscando entre estos degradados hasta que encontrarais algo que os gustara. Simplemente voy a seleccionar uno y tampoco voy a buscar mucho más porque quiero que entendáis el procedimiento y tampoco quiero perder aquí mucho tiempo. Vamos a ver uno de estos. Este, por ejemplo, podría ser. Y este también podría ser. Bueno, vamos a quedarnos con cualquiera, con este mismo. Voy a retocar un poco aquí quizá la luminosidad. Y esto me puede servir. Pensad que no va a estar completamente visible, solo lo vamos a ver en ciertas zonas. Y lo que tenemos que decidir ahora es precisamente dónde vamos a ver este material oscuro. Podríamos, por ejemplo, utilizar un mapa de Ambient Occlusion o podríamos utilizar aquí un mapa, pues quizás directamente de Flow, por ejemplo. Este mapa de Flow, lo que suele ocurrir normalmente es que es demasiado perfecto. Entonces, si lo usamos como máscara, voy a hacerlo para que veamos lo que pasa. Ahora, encima de todo este asunto que hemos creado previamente, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar, perdón, aquí con... No sé, estaba correcto. Y la máscara la vamos a definir aquí. Lo que suele ocurrir, como ya se puede ver aquí, es que, bueno, no queda mal, pero es como demasiado artificial, queda demasiado perfecto el terreno. Entonces podemos elegir quizás no combinarlo al 100%, ¿no? Hacer una combinación un poco más sutil, al menos en esta primera, digamos, capa. Y entonces esto nos va a dar como un pequeño cambio en los colores de nuestro terreno, ¿veis? Ya no es solo el verde, sino que de repente hemos introducido un poco de ese color como de los sedimentos. Y si no, lo que podemos hacer es deformar un poco esta máscara. Podemos, por ejemplo, combinarla con, pues vamos a buscar un ruido procedural, vamos a buscarnos un Perlin o algún tipo de ruido así interesante, vamos a ver. Multifractal, por ejemplo, puede ser buena idea. Y lo que vamos a hacer con esto es pues combinarlos. Vamos a combinar estos dos. Quizás lo podemos poner en modo multiplicar. Quizá tiene que ser más que un multifractal, tiene que ser un ruido más agresivo, ¿no? Como con mucho más contraste. Vamos a probar un Voronoi que va a tener muchísimo más contraste y le vamos a poner una escala mucho mayor. Y le vamos a poner además un desplazamiento muy agresivo a este Voronoi para que se formen como estas formas tan extrañas. Y con esto ya sí que quizá podemos, incluso yo creo que le vamos a poner mayor escala todavía y más distorsión, como para romperlo todavía más el efecto. Vamos a ver así. Con esto podemos conseguir romper un poquito la perfección del efecto para que no sea tan homogéneo y ahora lo podemos conectar aquí. Y bueno, esto podría ser una primera capa, ¿no? Y ahora lo que podemos hacer es decidir, además de este punto, pues otro punto donde se van a acumular estas suciedades. Por ejemplo, podemos utilizar... Quizás podemos aprovechar algo de información de nuestro canal de erosión. Aquí tenemos bastante información valiosa, como los depósitos, la erosión y el flow.
Y lo que yo suelo hacer con estos canales es pasarlos a través de un FX, porque son canales que suelen ser muy sutiles, este en concreto no, pero probablemente este sí. ¿Veis? Tienen poco contraste y entonces lo que me permite esto es pues contrastarlos al máximo, es decir, normalizarlos. Y con esto voy a conseguir pues unas máscaras mucho más agresivas que pueden ser interesantes para posicionar en ellas nuestro sedimento, nuestros colores marrones. Y entonces aquí vamos a bajarlos aquí abajo y los vamos a combinar tal vez en modo max, por ejemplo al 100%, para que tengamos pues la suma de los dos elementos en nuestra máscara. Y ahora aquí es donde, bueno, pues se puede empezar a complicar un poco y aquí podríamos crear un portal, por ejemplo, para no tener que arrastrar todo esto hasta allí, pero yo lo voy a hacer sin portales para que visualmente sea mucho más gráfico lo que estamos haciendo. Así que ahora lo que vamos a venir a hacer aquí es o creamos otro combinar aquí o yo creo que directamente voy a combinar ambas máscaras, que me parece mucho más interesante. Entonces voy a combinar estas dos máscaras para crear una nueva máscara que sea la combinación de estas dos. Y lo vamos a poner en modo max también. Y aquí decido cuánta contribución de cada una de las máscaras quiero. Pues si quiero más de estos canales que hemos creado a través del flow, pues subo este parámetro. Si quiero menos, lo bajo. Y ahora esto lo conectaremos en este combinar de aquí. Como he bajado la potencia de las máscaras, quizás ahora me puedo permitir subir un poco la intensidad aquí. Vamos a quitar este modo de previsualización para verlo aquí en la vista 3D. Una cosa importante es que esta vista en 3D no tiene tone mapping, no es un buen render de referencia de albedo. Así que siempre intentad juzgar con vuestros propios ojos el albedo en esta previsualización de aquí y no os fiéis mucho de lo que veis en el visor 3D porque la verdad es que no es muy fiable. Bueno, algo vamos teniendo, ¿no? Ya va teniendo forma y ahora quedaría quizás añadir la nieve, por ejemplo. Obviamente, quizás sería buena idea nombrar estos nodos con nombres un poco más descriptivos, ¿no? Para que no confundirnos, con botón derecho los podéis renombrar o con la tecla F2. Bien, vamos a añadir la nieve, por ejemplo. La nieve la podemos encontrar dentro de Snowfall y la encontramos aquí como máscaras, si os fijáis. Aquí tenemos la profundidad, Hard, que sería una máscara dura, y Snow, que describe dónde hay nieve y dónde no hay nieve. Así que lo primero que necesitamos es, por ejemplo, otro texture que nos permita crear cierta variedad en la nieve. No queremos que toda la nieve sea de un blanco puro, sino que probablemente vamos a querer que la nieve tenga algo de variación en sus colores. Le voy a quitar la influencia del slope a esta máscara. Vamos a ver por qué nos está actualizando. Ahora sí, se parece que se está actualizando. Sí. Porque obviamente no quiero que la nieve tenga un color más blanco o menos blanco en función de la altura. Quiero que tenga un poco de ruido y ya está. Vamos a quitarle un poco de caos también. Tenemos que desactivar esto para que se actualice instantáneamente. Tal vez esto es suficiente, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a hacer un satmap. Y honestamente voy a coger cualquiera que tenga tonos parecidos. Este puede ser. Le voy a meter bastante modificaciones y bastante ruido. Vamos a meterle aquí bastante ruido a este elemento y le vamos a quitar contraste porque en realidad vamos a quitarle saturación también. Una cosa así. Y le vamos a quitar un montón de contraste. Es decir, nos vamos a quedar con una textura bastante blanquecina. Luego esto, recordad lo que os he dicho, esto probablemente lo texturizaríamos aparte, pero yo quiero que tengamos aquí algo para simplemente para verlo en el visor terminado. Necesitamos otro nodo de combinar. En este caso vamos a combinar lo que ya tenemos hasta ahora, que es el verde, las zonas marroncitas y la piedra expuesta, y le vamos a poner encima la nieve. Y para decidir dónde va la nieve necesitamos una máscara. Hemos dicho que nos vamos a quedar con esta máscara, así que a través de un FX voy a sacar esa máscara para tener acceso a ella
y la vamos a llevar a este combinar. Y entonces ahora ya tenemos nuestra nieve encima de nuestro terreno. Si queremos ahora meter el agua, es decir, hemos hecho un lago y hemos hecho también unos ríos, también los tenemos aquí. Vamos a sacar esas máscaras. Tenemos aquí la profundidad de los ríos, que nos vale perfectamente para sacar esa máscara. El único problema que tenemos aquí es que esta máscara la tendremos que normalizar, porque si no, no se ve nada, porque la profundidad de los ríos es muy pequeñita, pero nos sirve perfectamente, ya que la otra máscara que tiene el Rivers es muy brusca, ¿veis? A mí no me gusta cómo queda, así que me suelo quedar casi siempre con la profundidad. Y luego de aquí necesitamos la de lagos. También vamos a utilizar un FX, por si acaso hay que normalizarla, que en principio no, en principio esta sí es una máscara que nos sirve, pero por si acaso lo voy a hacer así. Y ahora vamos a combinar estas dos máscaras en modo max al 100%. Fijaros que hay ciertas combinaciones que se usan con frecuencia, así que si pulsamos botón derecho tenemos acceso a una serie de presets. Por ejemplo, máximo 100% es un preset, y como es algo que solemos utilizar, pues ya está definido como preset. Y esta sería mi máscara de agua. Misma operación, tenemos que definir a través de un, por ejemplo, vamos a hacerlo con textura mismamente. A través de una textura tenemos que definir un degradado inicial. Vamos a darle doble clic. Vamos a quitarle la influencia de slope. Aquí nos vamos a fijar en las zonas de agua, obviamente, ¿no? Esto es lo único que nos interesa a nosotros. Y aquí vamos a crear un satmap, en este caso de color azul. Nos vamos aquí, a donde pone blue, y buscamos uno que nos recuerde el agua. Por ejemplo, yo voy a coger este trocito de aquí, y yo creo que eso me sirve perfectamente. Y nuevamente, esto lo meteríamos, al menos en mi opinión, antes que la nieve. Así que aquí venimos, combinamos estos dos elementos con la máscara de los ríos que acabamos de diseñar hace un momento. Y lo ponemos al 100%. Y con esto ya tenemos nuestros lagos y nuestros ríos, como podéis ver aquí. Y ahora a esto le ponemos encima la nieve. Y como veis, poco a poco vamos texturizando nuestro terreno. No voy a complejizarlo mucho más porque creo que los conceptos ya se han entendido con este vídeo y se nos está haciendo un vídeo demasiado extenso. Para añadir un último detalle, hay un nodo que me gusta mucho que han incorporado hace poco que se llama Arboreal, que tiene la capacidad de simular árboles. No me parece tan interesante como simulador de árboles, porque al final si nos acercamos veremos que son triángulos levantados, pero sí es tremendamente potente para generar máscaras de distribución. Es decir, yo ahora puedo convertir estas máscaras que tenemos aquí, por ejemplo este Colorize, lo puedo exportar como una máscara para Forest. Y lo interesante de estas máscaras es que son muy complejas, porque dentro de nuestro nodo de Arboreal podemos definirle un montón de propiedades. Por ejemplo, si es más sano el bosque o está más estropeado, es decir, habrá menos árboles, ¿veis? Podemos definirle también si queremos que el bosque busque el agua, por ejemplo, o que huya de las zonas de agua. Podemos emular un crecimiento más salvaje, que será más aleatorio, o un crecimiento más normal. Aquí lo podemos poner alrededor de los ríos y de las zonas de agua. Quizá queremos hacer una máscara de distribución para unos arbustos que van a ir cerca de los ríos. Es extremadamente potente, nos permite hacer cosas muy interesantes. Voy a hacerlo rápidamente, simplemente para que tengamos aquí, pues vamos a ponerle muy poquita variación en la altura, porque no quiero que crezcan árboles a partir de cierta altura. Ahí ya nos hemos pasado. Tal vez una cosa así. Y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos un inhibidor, le vamos a decir que todas aquellas zonas donde hay nieve no tengan árboles, ¿no? Porque aunque en la vida real sí que los tendrían, pues a nosotros no nos interesa que se mezclen estos dos tipos de máscaras. Así que vamos a hacerlo de esta manera, que yo creo que queda más interesante, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, para no tener que volver a recalcularlo todo, es que el underlay lo voy a poner en lugar de poner el otro. El problema es que ahora tendremos esos árboles del color que tenga el terreno, como se puede ver aquí, pero es muy fácil cambiarles el color porque tenemos aquí una máscara para los árboles. Lo único que tenemos que hacer con esta máscara, pues me la voy a llevar por aquí a algún sitio
Y yo supongo que antes de los ríos, sí, aquí, por ejemplo, vamos a crear nuevamente otro texture. Y otro satmap, aunque en realidad no hay degradado en esa máscara que tengo previa, así que esto no tiene mucha importancia, pero bueno, lo vamos a hacer así y ya está. Vamos a coger este verde oscuro, por ejemplo, y lo vamos a combinar aquí, antes de los ríos, con este otro elemento y con esta máscara que tenemos aquí. Como veis, llega un punto donde los portales o estos choke nodes se empiezan a hacer muy importantes para mantener un orden, para no liarnos a la hora de diseñar nuestro terreno. Y como veis, muy rápidamente hemos podido diseñar un terreno bastante complejo. Luego nos llevaríamos a 3D Studio Max esto, es decir, la geometría por un lado y las texturas por otro lado y la máscara de distribución de vegetación por otro lado. Y distribuiríamos con Forest o con una herramienta similar nuestros árboles y crearíamos las texturas dentro de 3D Studio Max. Por último, para exportar este contenido tenemos varias opciones. Lo primero que podemos exportar es la geometría en formato geométrico. Podemos exportarlo en geometría o en mapa de desplazamiento. Vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a crear un mesher. Este mesher, como su propio nombre indica, genera una geometría. Pero lo voy a conectar al Snowfall, porque a mí no me interesa exportar los árboles. Es decir, estos pinchos, a mí me interesaba verlos, visualizarlos, para poder entender dónde va a ir el bosque. Pero en realidad yo no quiero exportar eso, así que voy a marcar esto como underlay y voy a exportar esta geometría. Este mesher tiene pocas propiedades. Elegimos el formato, en este caso voy a elegir OBJ. El tipo de escala, a mí me gusta una unidad igual a 1 metro, así no voy a tener problemas de reescalado en vertical después dentro de mi aplicación. Y vamos a ponerle aquí 4095, que serían un total de 4096 vértices. Con esto lo que vamos a exportar es una geometría de triángulos adaptativos. En este caso lo he marcado para que si hay una zona muy plana se exporten triángulos más grandes. Bueno, tampoco es que sea muy importante. Podríamos exportarlo a lo bestia como triángulos o como quads. En 4K tampoco es una geometría tan grande. Si queremos exportar varios niveles de detalle los podemos configurar aquí y aquí vemos un informe de lo que vamos a hacer. Un solo nivel de detalle, 4096 por 4096 y un total de 16 millones de vértices, 33 millones de caras. Y para exportar texturas o máscaras lo hacemos de otra manera. Tenemos varias opciones, o conectamos un output a la máscara que queremos exportar o marcamos directamente botón derecho. Por ejemplo, si yo quiero exportar esta textura, aunque esta textura, si no recuerdo mal, tiene aquí las manchas de los árboles, pero bueno, lo vamos a dejar. Podríamos marcar para exportar y entonces ahora en la pestaña de Build tendremos nuestra máscara, en este caso este Combine, y podemos elegir el formato, la resolución, etc. O podemos coger y, por ejemplo, me voy a exportar la máscara de distribución para Forest. Podemos venir aquí y hacer un output. Y en este output, botón derecho, lo renombramos y le llamamos máscara Forest, por ejemplo. Y aquí vamos a poder decidir pues cómo se exporta esto. Tenemos la posibilidad de sobreescribir algunas propiedades, es decir, si no queremos que todos los objetos sean EXR, pues esto nos puede ser de utilidad. Y aquí en Build ahora deberíamos de tener este output, que no sé por qué no se le ha cambiado el nombre, debería de cambiársele automáticamente. Y como veis no puedo seleccionar el formato porque se selecciona desde aquí. O puedo marcar botón derecho, vamos a renombrar esto y le vamos a llamar aquí, bueno, ya lo tenía yo renombrado, máscara Forest, y le llevamos aquí a marcar para exportar. Y aquí tenemos nuestra máscara para Forest. Lo ideal, repito, no sería texturizarlo con este albedo, sino exportarse todas las máscaras, es decir, me voy a exportar la máscara de los ríos, nos exportaríamos la máscara de la nieve y luego con materiales escaneados generaríamos los materiales dentro de V-Ray, de Octane, de F-Storm o de la aplicación que queramos. Pero de momento yo lo voy a hacer así para que tengamos un resumen del proceso y podamos darle un cierre a este vídeo. Vamos a exportarlos también a 4K en formato EXR. Yo los voy a exportar en RGB, aunque bueno, esto lo podríamos exportar en sRGB, son máscaras, me da un poco igual. Y lo vamos a exportar en RAW
para que no tengamos ningún problema de escala cuando terminemos el proceso. Vamos a exportarlo todo en RAW, en lineal, sin ningún tipo de modificación. El tipo de build lo podemos hacer tiled, es decir, que se fragmente el terreno en tiles, y esto nos daría acceso a una resolución prácticamente ilimitada, con la única limitación que nuestro hardware lo pueda soportar, pero yo voy a hacer una construcción normal de un solo tile de 4096. Y vamos a darle a exportar, y ahora vemos dentro de 3D Studio Max que nos podemos importar. Y aquí ya tengo importado el OBJ, se importa directamente con la escala adecuada, y como material he exportado también una máscara de los lagos y de el río. Le hemos puesto un material ahí de reflejos rápidamente. En realidad lo haríamos probablemente de otra manera, es decir, no exportaríamos esta geometría y aquí pondríamos un plano reflectante para que tuviera como profundidad el lago, pero bueno, para este ejemplo yo creo que es suficiente y que se entiende un poco el flujo de trabajo, que era lo que yo pretendía con este primer vídeo. El problema que tenemos en estos flujos de trabajo cuando exportamos una textura es que si nos acercamos mucho, pues aquí veis, ya se empieza a notar un poco que la resolución de esta textura no es perfecta, se empieza a ver el pixelado, etc. Entonces, de lejos, cuando es un objeto de fondo de nuestro proyecto, pues funciona perfecto, pero en próximos vídeos exploraremos otras estrategias para texturizar esta montaña o otra montaña distinta, con muchísima más calidad, incluso con mapas escaneados, con mapas de desplazamiento o mapas de normales, que nos permitan extraer todavía más detalle de las rocas, de los árboles, etc. De momento lo dejo aquí porque creo que ya es un vídeo tremendamente extenso. Espero que os haya sido de utilidad, y aunque no vayáis a usar la herramienta, por lo menos que hayáis podido entender el flujo de trabajo con ella, y quizás pues así comprender si os interesa o no profundizar en su estudio. Por mi parte me despido, y como siempre espero que os haya gustado.